Hola, espero estés súper bien. Y antes de empezar quiero pedirte un favor. Para pues, escuchar esta reflexión y hacer el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, es necesario que puedas estar en un lugar, tomar nota con calma, y necesitamos 5 papeles. Sí, 5 pedazos de papel. Yo voy a usar Post-it aquí y digitalmente, pero necesitamos 5 papeles. Si no tienes estos elementos, no escuches esta reflexión, y cuando puedas sentarte y tener estos elementos, 5 papeles y una esfera en el cuarto más nota, entonces ahí sí, porfa, escucha esta reflexión. Entonces, como asumo que ya lo hiciste, ahora sí que ya estás en un lugar en el cual puedes con calma tomar nota. Vamos a empezar. En el primer papel vamos a anotar lo siguiente. Vamos a anotar cuántos familiares tenemos. Entonces vamos a anotar papá, mamá, hijos, y si son muchísimos, pues anotamos el número. Entonces, digamos, yo tengo unos 17 familiares cercanos con los cuales me hablo, me veo una vez al mes mínimo. ¿Cuántos familiares tenemos? ¿Listo? En el siguiente papel vamos a anotar a cuántas personas conocemos. Vamos a poner, supongamos, por encima, digo, no, yo conozco unas 500 personas. Y luego voy a poner una línea. Y en el segundo papel vamos a anotar a cuántas más o menos de estas personas somos conscientes de haberle predicado o compartido el Señor, o haberles dicho que Jesucristo es el Salvador. Entonces supongamos que a unas 100 de estas 500 o son personas que son de un contexto eclesial o de la iglesia. Entonces personas, el primero son familiares, y en el segundo vamos a anotar personas que conocemos. ¿Listo? En el tercer papelito vamos a anotar para qué somos buenos o qué no nos aburre hacer. Entonces, por ejemplo, podemos decir somos buenos para la música, o somos buenos para los sistemas, o para trabajar, somos buenos empleados, o para enseñar. ¿Qué talentos nos ha dado el Señor? Las cosas que el Señor nos ha dado, que seamos buenos. Ahora, si decimos yo no soy bueno para nada, o sea, yo no me considero bueno para nada, entonces aquí podemos poner lo que nos gusta hacer, así no seamos buenos. ¿Listo? Entonces, o somos buenos o nos gusta hacer. Entonces supongamos acá música. Yo no soy bueno en la música, pero es un ejemplo. Listo, estos son los 3 papeles. Primero familia, segundo personas que conocemos versus las personas que les hemos predicado el evangelio, talentos que el Señor nos ha regalado. Y aquí en el siguiente vamos a anotar los objetos o cosas materiales que el Señor nos ha dado. Entonces vamos a anotar, por ejemplo, si tenemos casa, carro, ropa, comida, celular, lo que tengamos, lo que puedan ser cosas que se puedan vender de alguna forma. Bueno, la comida no iría acá, pero porque ya no la comimos. Pero objetos, ¿sí? Computador, una bicicleta, una moto. Y hagamos el ejercicio de escribir. ¿Listo? Entonces tenemos familiares, personas que conocemos, cosas que nos gusta hacer o en las que somos buenos, y objetos. Y aquí vamos a agregar el dinero. ¿Listo? Entonces aquí esto es personal o por familias, pero es muy personal. Aquí vamos a anotar cuánto dinero tenemos actualmente, no cuánto vamos a recibir o cuánto dinero esperamos ganar, no. ¿Cuánto tenemos actualmente sumando todo lo que tenemos en las alcancías, en efectivo, en las cuentas del banco, en las cuentas en las Islas Caimán, donde tengamos dinero? ¿Cuánto dinero es en total? Esto es personal. Y si está en negativo, o sea, si no tengo dinero pero debo mucho dinero, es cuánto dinero hay en este momento en el bolsillo. Entonces aquí anotamos la cantidad. ¿Listo? Entonces estas serían las principales. Y por último, vamos a agregar un sexto papelito que se me estaba olvidando. Y vamos a agregar aquí dones y ministerios. Entonces vamos a anotar aquí qué dones nos ha dado el Señor. Digamos servicio. Y el ministerio en el cual estemos sirviendo, si estamos sirviendo en algún ministerio.
Y si no estás sirviendo en ningún ministerio en tu iglesia, pues pones solo los dones que has identificado en tu vida. Y si no, pues este sí lo colocas como, lo puedes poner 0 en caso de que no esté. Entonces, estos serían los 6 papelitos que necesitamos para la reflexión del día de hoy, que es muy cortica, es muy sencilla. Porque vamos a leer una parábola. Y cuando leamos la parábola, pues vamos a entender, obviamente ya sé de qué vamos a hablar el día de hoy. Vayamos a Mateo, capítulo 25, versículo 14 en adelante. La conocemos muy bien. Pero ahora que somos más conscientes de lo que poseemos, podemos leer la parábola con un poco más de sentido. Dice, porque el reino de los cielos es como el hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Aún lo que tiene le será quitado. Sí, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Varias cositas para analizar de la parábola. Primero, el Señor nos entrega cosas a nosotros para administrarlas. De la misma forma que entrega cosas en esta parábola a estos siervos para administrarlas, a nosotros nos ha entregado cosas para administrarlas. Hay que ser conscientes que la parábola nos menciona que el Señor les entregó según su capacidad. Es decir, inicialmente el Señor nos da las cosas que nosotros tenemos la capacidad de administrar. Claro, hay algo para tener muy interesante, y es que a cada uno les da diferentes cosas. En la parábola son solo 3 y a ninguno de los 3 les da lo mismo. Así es también nuestra vida. El Señor a ninguno nos da las mismas cosas, a todos nos da cosas diferentes. ¿Qué ocurre? El creyente debe aspirar al crecimiento. Y acá es donde pues viene lo interesante. ¿Crecimiento en qué sentido? Crecimiento económico, crecimiento personal, crecimiento material, mejoría en los talentos, en dones, en servicio. Bueno, la cuestión es que el creyente, y según la parábola vemos, pues los talentos son económicos, son dinero, pero en aplicación se refiere a todo lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, no solamente significa que se debe crecer en dinero. También conocemos que la palabra de Dios dice que un alma vale más que cualquier cantidad de dinero, que de qué le sirve a un hombre si ganara el mundo si perdiere su alma. Entonces, el principal crecimiento que debemos buscar como hijos de Dios es el crecimiento espiritual. Pero debe haber crecimiento, porque la buena administración no es una promesa, es un principio, genera crecimiento. Entonces, si vemos los talentos, que en este caso los representamos con los papelitos que anotamos que el Señor nos ha entregado, ¿cómo podemos crecer en ellos? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Por ejemplo, lo primero es siendo conscientes de la necesidad de crecimiento. Un regaño que se le da al siervo negligente es que tuvo miedo de no hacer cosas para su Señor, mientras que los otros sí negociaron. Y hay que también tener presente
que al que tenía 2 talentos nunca se le pidió que produjera 5 talentos. El Señor le da el mismo beneficio al de 2 que al de 5, les permite entrar en el gozo de su Señor, porque ambos lograron el objetivo de administrar bien lo que se les había dado. No es si se nos da mucho o si se nos da poco, no es que el que tiene más pueda administrar y el que tiene menos no puede administrar, no. Todos tenemos algo que administrar. Ahora, ¿cómo crecemos en ese algo? Bueno, con respecto a nuestros familiares, ¿se puede crecer en el número de familiares? Claro que sí, se puede crecer el número de familiares salvos. Se puede crecer el número de familiares que conocen del Señor, al igual que las personas que lo conocen. De 10 personas con las cuales hablamos, ¿a cuáles les compartimos del Evangelio? ¿Cuál es nuestro ratio de ganancia? ¿De ganancia qué significa? No es que signifique que vayamos a ganarlos para salvación, porque la salvación es del Señor. Pero nuestro compromiso con hacer rendir el tiempo que el Señor nos ha dado en esta tierra, de hacerlo más productivo e invertirlo en lo más valioso, que son las almas de las personas, de 10 personas a cuales les predicamos el Evangelio. Cuando lleguemos al Señor le diremos: Señor, de las personas que conocí, tuve miedo y no le prediqué a ninguna. Ahí nos dirán: siervo malo y negligente, porque el Señor nos ha dado a las personas que nos rodean para que nosotros podamos hacer crecer el reino de los cielos, compartiéndoles del Evangelio, tanto a familiares como a personas que conocemos. Pero debe haber un crecimiento y debemos también estar dispuestos a ampliar nuestro círculo de personas que conocemos, de no tener prejuicios, ni racismo, ni nada de este tipo de cosas, porque nosotros conocemos del amor verdadero, del amor de Dios. Claro, a las personas se les predica el Evangelio puro y sin mancha, el Evangelio que se basa en el arrepentimiento, el Evangelio que se basa en reconocer que Jesucristo es Salvador, pero también es Señor y también es juez, y que dio su vida para perdón de nuestros pecados. No es un evangelio sin sacrificio, es un evangelio sacrificial, un evangelio que tuvo que pagarse con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y Él solamente nos pide a cambio un arrepentimiento sincero, un cambio de vida, para gozar de la vida eterna. Ahora, con lo que nos gusta hacer y nuestros talentos. Somos conscientes de que si somos hábiles para algo, este algo necesita ser desarrollado. Es decir, a veces nosotros abusamos de los talentos que el Señor nos da. Somos buenos para algo y en lugar de aprovecharlo y mejorarlo y entrenarnos en esto, lo usamos como una excusa para ser mediocres o para no ser diligentes. Por ejemplo, si somos buenos en matemáticas, a veces nos pasa que dejamos de estudiar matemáticas cuando tal vez el talento que tenemos allí, el Señor nos lo ha dado para que vayamos un poco más allá que los demás, para que lo usemos para producir. Que somos buenos en música, pues ensayemos, tomemos el tiempo, preparemos el talento que el Señor nos ha dado, esta habilidad que el Señor nos ha dado, y aprovechémosla en su obra, en lo que Él nos permite hacer. Ahora, hablando lo mismo con el tema de los dones. Ahora, aclaración importante. Los talentos son habilidades naturales con las que nacen las personas. Son habilidades naturales. Todos tienen algún talento en alguna medida. Y pues los talentos pueden ser muy variados. Artesanales, man de obra, manojo, acrobacias, memoria. Pero son cosas naturales. Los dones son habilidades sobrenaturales dadas por el Señor para la edificación de su iglesia. Los dones, a diferencia de los talentos, se reciben al momento de la salvación. Es decir, cuando creemos en Cristo, lo recibimos. Y el don tiene una cualidad de que es una habilidad que no teníamos, es una habilidad nueva y que se usa para la edificación de la iglesia. Pero de la misma forma, al igual que el talento, un don nos puede dar facilidades en alguna actividad, pero la idea es sacarle el máximo provecho, no es usarlo para ser negligentes. Por ejemplo, puede que tengamos el don de la predicación o palabra de sabiduría, el don de maestro. O sea, estos dones que tienen que ver con aprender de la palabra de Dios para compartirla con los demás. Y resulta que como el Señor nos ha dado esta habilidad, dejamos de ser diligentes en el estudio de la palabra porque ya pues se nos facilita mucho estudiarla, cuando no deberíamos hacerlo así. Los dones también se deben ejercitar.
¿Cómo crecemos a nivel de ministerios? No es aumentando el nivel de ministerios, y hay algo importante aquí. La congregación no es un ranking, no crecemos a medida que ascendemos. No es que yo llegué a la iglesia y pasados unos años me hice miembro. Luego de ser miembro me hice diácono, luego de diácono anciano y ahora quiero ser pastor. No, eso no es crecimiento en la iglesia. Crecimiento en la iglesia es ¿qué tanto reflejo yo a Cristo en lo que estoy haciendo? Puede que siempre yo sea miembro de la iglesia, sirva en el mismo ministerio durante años, pero allí donde estoy doy todo de mí y me porto de la mejor forma posible, siendo ejemplo a mis hermanos y a las demás personas. Sí se puede anhelar obispado, la Biblia dice que es una buena obra, pero no es la motivación para hacer las cosas. Mi motivación debe ser el amor y el deseo de servir a los demás hermanos. ¿Sí? Y cuando hacemos las cosas así, crecemos. Aumentamos el resultado y el beneficio de nuestro ministerio a medida que nuestra vida se deposita y entregamos nuestra vida a la labor que se nos ha sido asignada. No es meternos en 20 ministerios, que la iglesia tiene 15 ministerios y estamos en 13. No, eso no es crecer. Crecer es servir de corazón y claro, buscar que el ministerio crezca, que mejore, ampliarlo a nivel de personas. Porque sí es importante el crecimiento a nivel ministerial. Si el ministerio no cambia durante años, no se adapta, no mejora, no se ve afectado por nada, y durante 20 años sirven las mismas personas, hay algo mal. Porque mucha gente ha pasado por nuestras vidas que nunca fue invitada a participar de nuestro ministerio. Entonces también debemos preocuparnos por ese alcance ministerial. Como hace mucho tiempo, muchas veces nosotros tenemos que entrenar a nuestros reemplazos, no a nuestros compañeros, cuando estamos trabajando en el ministerio. Y ahora con respecto al dinero y los objetos. ¿Es necesario que el creyente crezca a nivel económico y a nivel material? Sí. Sí es necesario que el creyente crezca a nivel económico y nivel material. Obviamente, no es crecimiento como la gente cree que pasa con la prosperidad y los creyentes que se han desviado de la palabra. El crecimiento material se refiere a la buena administración de los recursos. Los objetos que tengo están dispuestos a servir a Dios, están dispuestos a servir a la iglesia, están dispuestos a servir a mis hermanos, o son objetos que solamente satisfacen mis necesidades. Ahí seríamos peor que el siervo negligente, porque le diríamos: Señor, lo que tú me diste me lo gasté, me mecateé en cositas. La idea de los recursos que el Señor nos da es recibirlo para regresárselo a Él a través de la disposición para el servicio. El dinero que nosotros damos para el Señor nunca es un gasto, siempre es una inversión. Ahora, no es una inversión porque vayamos a recibir de vuelta 100 veces el dinero que damos como ofrenda. No, es una inversión porque lo damos para aportar, alcanzar almas que valen más que todo el dinero del mundo. Entonces, ¿sí debemos crecer económicamente? Sí. Si somos buenos administradores, debemos disminuir las deudas. Y también debemos aumentar los ingresos de una u otra forma, siendo ejemplo y siendo buenos empleados. O aumentando el ahorro. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el tema con el crecimiento? Y es parte también de la enseñanza de la parábola. El Señor se fue por un tiempo determinado. ¿Por cuánto tiempo se fue el Señor? Vayamos al versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Listo. Cuando el siervo regresó, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. La parábola no nos especifica el tiempo en el cual el Señor regresó. ¿Qué significa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera regresado un día después, una semana después, un mes después, un año después, 10 años después? El tiempo no está especificado, pero la intención de cada siervo se notaba con él, independientemente de la relación con el tiempo. El que quería invertir, lo invertía, y el que quería guardarlo, lo guardaba. No sabemos cuándo regrese nuestro Señor.
Y lo que a veces ocurre es que nosotros no nos ponemos metas, ni nos fijamos objetivos de crecimiento. Si asumimos el paralelismo, los 6 papelitos que tenemos aquí son los talentos que el Señor nos ha dado, las cosas que el Señor nos ha entregado. ¿Cómo vemos estos papelitos en un año? ¿Cómo los vemos en 6 meses, 3 meses o en un mes? Bueno, un mes es muy poco tiempo, pero ¿y en 6 meses? ¿En un año? ¿Qué meta me puedo plantear familiar de aquí a un año? Para que cuando mi Señor venga, yo pueda ser llamado buen siervo fiel. ¿Qué meta podemos anotar detrás del papelito? Podemos decir, bueno, de mis familiares hay 3 que no son creyentes, entonces voy a volver a predicarles el evangelio. De las personas que conocemos, voy a hacer que de cada 10 personas que conozca, 7 escuchen del evangelio por mí, o las 10, pero pues es más difícil porque a veces se nos da la oportunidad o la vamos a forzar. De las 10 personas que, con toda la persona que me cruce, con respecto a mi talento, lo que me gusta hacer, bueno, voy a mejorar, voy a hacer un curso, voy a hacer alguna capacitación extra. Los objetos y mis cosas. Listo, voy a disponer mis objetos, mi casa, mi apartamento para el Señor, que pueda invitar a hermanos una vez al mes, 2 veces al mes, que pueda invitar a mis vecinos, que pueda compartirlo, pero una meta clara y cumplible. Con respecto a los dones y ministerios es, bueno, si tal vez puse 0, Señor, en menos de 6 meses voy a aclarar qué dones tengo. Y si, Señor, si tú me lo permites, en un año inscribirme en algún servicio, en alguna congregación y anotarme para un ministerio, enfocar mi vida a un ministerio. Y con respecto al dinero, Señor, que tú nos permitas o salir de deudas por completo, o aumentar nuestros ingresos, o tener un ahorro. Y tener un ahorro también de ofrenda. ¿Cómo así un ahorro de ofrenda? Sí, un dinero que dispongamos para bendecir a otros, fuera el ahorro personal o de la ofrenda programada. Más, después hablaremos del dinero, que es un problema para muchas personas. Pero es necesario también entender que cuando nosotros decidimos servir al Señor, cuando nosotros decidimos vivir por Cristo, Él, ya lo hemos repetido, no nos pide una parte de nuestra vida, Él nos pide toda nuestra vida. Y claro, está el ministerio de las personas que son muy buenas generando recursos, trabajan muy bien económicamente y les va muy bien. Pero este ministerio tiene varias responsabilidades importantes y hay que entender el papel del dinero en la obra. Yo sé que nos duele mucho que nos metan la mano al bolsillo, pero es necesario entender que la actitud que nosotros tengamos con el dinero que ganamos tiene que ser acorde a lo que nosotros expresamos. Si nosotros decimos, es que el Señor no me ha llamado a servirle tiempo completo en la obra, que pues sí nos ha llamado a servirle tiempo completo en donde estemos, pero no, yo no tengo un llamado ministerial tiempo completo y mi llamado es a estar en un empleo y estar con mi familia. Ok, ¿qué responsabilidades tienes o tenemos aquellos que trabajamos en el sostenimiento de la obra? ¿Hay alguna responsabilidad? Sí la hay muchísima responsabilidad. Pero entonces enfoquémonos en las metas de, bueno, ¿cómo voy a usar mejor mi dinero para bendecir o para ampliar el reino de los cielos? ¿Qué puedo hacer con mi dinero para bendecir a otros? Y anotarlo aquí como una meta. ¿Por qué? Porque el Señor puede venir en cualquier momento. Puede venir hoy mismo y llamarnos a cuentas y decirnos, muéstrame qué hiciste con lo que yo te di. Y ahí darnos cuenta nosotros que simplemente hemos sido siervos malos y negligentes, que o escondimos los talentos o las cosas que el Señor nos ha dado, o simplemente no las gastamos en nuestros deleites.